Deseos se van a hacer realidad. Siempre tu familia. Que alguien viene de tu pasado y esto es algo fuerte. Deja el pasado atrás. Bienvenidos mis guerreros de Sagitario, soy J y te doy la bienvenida a mi canal J Tarot. Quiero invitarte a que te suscribas, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y comparte este video para que lleguemos a más guerreros. Recuerda que aquí voy a estar canalizando los mensajes que te envían tus guías y tus ángeles guardianes. En algunas ocasiones puede ser un mensaje más dirigido hacia trabajo, dinero o amor, o puede ser un jaloncito de oreja. Voy a iniciar con mis cristales. Vamos a ver cuál es el mensaje que tienen para ti. Estos cristales, mira, te están indicando de que puede haber un conflicto aquí en pareja. Puede haber una discusión, se puede estar presentando durante este mes de mayo, va a ser algo bastante importante. Esto es algo que puede estar presenciando tú o que puede estar sucediéndote a ti, así que presta mucha atención a cómo se desarrollan las energías a tu alrededor. Parece ser también aquí que hay una madre que no está de acuerdo con una unión. Podría ser la madre de tu esposo, podría ser la madre de tu esposa, o tú podrías ser la madre que no está de acuerdo con la unión de alguno de tus hijos. Y esto va a ser algo bastante notable durante el mes de mayo, porque tienen estas energías así como de mucho conflicto entre la familia, de mucha dificultad, guerreros de Sagitario, en los cuales estás buscando la aprobación de parte de una madre, de un padre, y esa aprobación no va a llegar. Lo que sucede es que esta persona con la cual tú estás tratando de manejarte es bastante complicada, es bastante emocional e incluso podría estar en algunas ocasiones presentando algunos síntomas de bipolaridad. Es alguien con quien tú a veces puedes contar y a veces no, depende de su humor. Así es que es algo que también hace que tú te sientas un poquito más inestable en tu vida, porque estas situaciones afectan directamente cómo tú te estás manejando. Así que es muy recomendable de que tomes las cosas con calma, de que aceptes que cada uno de nosotros tenemos diferentes características, actitudes, y que una vez que aprendas a respetarlas a ellos, que ellos respeten las tuyas, podrán entonces tener un mejor balance. Hay que comprometerse también, ¿eh? Aquí me están diciendo los cristales de que hay personas que quieren todo para ellos, todo para mí, yo, pero no están pensando en el bienestar de los demás. Y por ende, mis guerreros de Sagitario, es importante de que tengas ese compromiso. ¿Y cómo es que te comprometes? Bueno, ¿sabes qué? Si por ejemplo, vamos a darte un ejemplo, si tú quieres comer el día de hoy pasta y la otra persona quiere comer una sopa, entonces comprométanse. El día de hoy se come pasta, el día de mañana se come una sopa. Es un ejemplo, lo puedes aplicar a tu vida de muchísimas maneras. Una persona quiere ir a un parque, la otra quiere ir a la feria. Entonces, un día van a la feria, el día siguiente van al parque. Pero es compromiso. No es yo quiero ir al parque y vamos al parque y no vamos a hacer más nada. Porque si tú no vas conmigo al parque, entonces no vamos a ningún lugar. Allí no hay compromiso. Necesitas encontrar este balance en el compromiso en tu relación con un ser familiar o un ser querido del cual tú has estado buscando su aprobación. Vamos a ver cuáles son los mensajes que salen para ti para las 2 primeras semanas del mes de mayo. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones a Sagitario antes de iniciar esta lectura y poder pedir por ti. Veamos. Te sale la carta del Sota de Copas, el 9 de Copas y el 6 de Oros. Y el mensaje que te envían aquí tus guías y tus ángeles para las 2 primeras semanas del mes de mayo te están indicando de que deseos se van a hacer realidad, pero que para que esos deseos se hagan realidad tienes, mira, como te había dicho, que comprometerte, dar tanto como tú quieres recibir. No puede ser una carretera de un solo camino, tiene que ser de ambos caminos, de ir y venir, comprometerse y encontrarse en el medio. Hablan aquí con esta Sota de Copas también de que estás manejando
manejándote con una persona que es bastante inmadura, una persona que en algunas ocasiones no sabe directamente qué es lo que quiere hacer o hacia dónde quiere ir. Tienes que tener mucho cuidado y mucha concentración en cómo te manejas con esta persona. Podrías ser tú quien habla de esa manera, bastante sin pensar las cosas, podemos decirlo de esa forma. Una persona que expresa sus sentimientos y dice lo que está pensando, lo que está pasando por su cabeza, y en algunas ocasiones no tiene una medida para saber hasta dónde puede hablar o hasta dónde puede decir ciertas cosas, porque está entrando como en donde estás hiriendo a las demás personas. Si no eres tú quien se está sintiendo de esta manera, si no eres tú quien actúa de esta forma, entonces hay alguien a tu alrededor, mi guerrero de Sagitario, que actúa de esta manera hiriente. Siempre quiere decir algo para lastimar. Hay otra persona que simplemente está así ya diciendo: no puedo más, esto no puede continuar, necesito un cambio en mi vida. También te hablan aquí de sueños que se empiezan a hacer realidad, pero para que estos sueños se empiecen a hacer realidad tienes que controlar ciertas cosas y ciertos aspectos de tu vida, o porque hasta que no lo hagas no vas a poder avanzar. Veo una persona que quiere que todo se lo den en bandeja de plata. Puedes ser tú, puedes ser una persona a tu alrededor, no lo tomes personal. Si no eres tú, entonces presta atención, porque estás manejándote con alguien que todo quiere que se lo sirvan, todo quiere que lo atiendan, que le laven la ropa, que le hagan la comida, que le hagan todo, y no aporta absolutamente nada. Esto tiene que cambiar porque te estás desgastando. Esto te habla aquí las 2 primeras semanas del mes de mayo, Sagitario, de que pasas a pasar a un proceso en el cual estás desgastado, en el cual ya no tienes energías para continuar, en el cual simplemente estás a punto de rendirte porque la otra persona no te está apoyando. No puedes actuar de esa manera. Las 2 últimas semanas del mes de mayo se volteó el 4, el 10 de espadas y el 5 de copas. Mira, yo tengo que decirte el mensaje como me lo están enviando aquí. Esa misma persona durante las últimas 2 semanas del mes de mayo marca fuertemente también aquí una persona que está cruzada de brazos, que no quiere hacer nada. Y si te está marcando nuevamente es porque es alguien con quien tú estás comprometido de una manera permanente. Puede ser un hijo, puede ser una pareja, puede ser un jefe con el cual has estado trabajando por muchísimos años. Y aquí se ve un engaño con este 10 de espadas. Se ve una traición. Así que ya podrás darte cuenta por dónde va la historia. Si estás en una relación en la cual tu pareja simplemente está tratándote como si fueses un empleado, como si fueras una empleada, esto es simplemente indicaciones de que aquí hay alguien en su pasado que está regresando con esta carta del 5 de copas y se está fijando más en esa relación o esa persona del pasado que en la relación que pudo haber tenido contigo. Incluso me dicen también aquí tus guías de que tú te has podido ver tentado por alguien del pasado y que no le has hecho caso y que tu pareja sí cayó frente a estas tentaciones. Hablan también de que tienes que cuidarte mucho de personas a tu alrededor, personas que son cercanas a ti, que tienen energías en las cuales solamente quieren verte sufrir, quieren verte haciendo daño. No que tú le hagas daño a los demás, pero quieren verte a ti sufriendo, quieren verte a ti dañado, destruido, que pierdas todo lo que tienes. Hay gente a tu alrededor que solamente están contigo para darte un vistazo general por los beneficios que pueden obtener, mi guerrero de Sagitario. Gente que solamente está contigo para tomar, para beber, para irse de fiesta, para andar de rumba, pero que en los momentos que verdaderamente los necesites, ellos no van a estar allí. Los que van a estar allí van a ser siempre tu familia. Así que es momento para que hagas las paces y empieces a tener mucha más tranquilidad y una mejor relación con tu familia, porque de lo contrario, mi guerrero de Sagitario, esas amistades tuyas con las cuales te estás rodeando solamente estarán allí mientras el dinero, el chen siga fluyendo. ¿Cómo le dicen en tu país al dinero? Dinero, plata, chen, money, cash, los Benjamins. Cuéntamelo ahí, déjame en los comentarios, quiero saberlo. Recuerda dejarme tus deditos para arriba y compartir este video para que lleguemos a muchas más personas y para que yo pueda continuar enviándote estos mensajes de tus guías. Voy a darte un consejo directamente para ti referente a la resolución del mes. ¿Cómo se va a ver este mes?
Mira, te sale la carga de apego al pasado y te hablo aquí de que alguien viene de tu pasado a hacerte trastadas en la vida tuya o en la de una persona en tu vida, y esto es algo fuerte, así es que mucha atención. Yo sé que a ustedes no les gusta cuando les digo de que viene el ex, regresa el ex, puede ser el tuyo, puede ser el de tu pareja, así que mucha atención y mucho cuidadito, porque hablan aquí de que estás empujando tú a tu pareja hacia los brazos de la otra persona. Puede ser hombre o mujer, adáptalo a tu situación, ¿eh? Y también para aquellas madres, aquellos padres que no están de acuerdo con la relación de sus hijos, al ser tan controladores durante este mes o durante toda su vida, lo que están haciendo es empujándolos más por ese camino de la perdición, ese camino más de las fiestas, de las rumbas, ese camino más de borrachera, de tomar alcohol, en vez de estar enfocados en una vida mucho más estable. Ahora, no estoy diciendo que tú eres el culpable de todo, pero estoy diciendo que tú puedes hacer cosas para que esta situación mejore en tu vida. Así que tienes que dejar el apego al pasado, las situaciones en las cuales tú pudiste haber crecido o de relaciones anteriores, no tienes por qué repetirlas, ni tratar de hacer como un reflejo en el espejo en las personas que tienes a tu alrededor. Deja el pasado atrás. Mucha atención con alguien que regresa del pasado para tu vida o para la vida de tu pareja. Y tienes que soltar un poco más, dejar de ser tan controlador. Ahí di un dicho por allí que si alguien te ama, que lo dejes ir, regrese, una cosa así. Entonces ponlo en práctica. Si sabes el dicho, igualmente déjamelo allí escrito. Pero es un mes para que tengas mucho cuidado, para que tengas mucha atención de las personas con las cuales te rodeas, que no estén solamente contigo para aprovecharse de ti monetariamente. Cuidado con personas del pasado que están regresando, traiciones de parte de amistades, traiciones de parte de parejas también podrían ser muy importantes en tu vida de una manera negativa. Deja el pasado atrás. También me están diciendo mis guías de que es importante, algunos de ustedes, que puedan estar enfocados en lo que es la línea holística, de que hagan algún tipo de regresión hipnótica. Esto no es para todos, pero que allí vas a poder descubrir cosas de vidas anteriores o incluso de tu infancia que tenías ocultas y bloqueadas, que no te permiten ver hacia adelante. Recuerda, estas son lecturas generales. Si esto no resuena contigo, puedes calcular tu signo ascendente en mi página web y allí también puedes tener una consulta privada. En pantalla te aparece en estos instantes el siguiente video que te recomiendo, y en la parte superior está el enlace para que vayas a mi página web y adquieras una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.